Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, muy chévere, de una película que nos gusta bastante. Entonces les damos la bienvenida. Gracias nuevamente por escucharnos, por estar acá. Entonces, Luise, cuéntanos el contexto de nuestro tema del día y de la película. Nuestro tema del día. Listo, hoy vamos a hablar saliéndonos un poquito de esa zona de confort de lo que ustedes considerarían, porque yo sé que todavía nos han preguntado qué pasa con Star Wars, qué pasa con diferentes películas de Marvel y etcétera, que de pronto nosotros nos gustan, pero ustedes saben que el podcast tiene un norte, el podcast tiene una intención de lograr identificarnos un poco con cada una de las cosas que nosotros vivimos y aterrizar muchas de las ideas que de pronto muchas veces religiosamente nos han dañado en nuestra mente o por el otro lado nunca las hemos tocado. Y siempre que hacemos ese debatir de historias y de películas entre los dos, queremos llegar a una finalidad y es que usted al terminar el capítulo diga, hombre, o sea, valió la pena haberme sentado a escuchar a este par de locos hablar un rato y sentirme que hablé con ustedes también un rato. Así que hoy, saliéndonos un poquito de todo lo que esperábamos, vamos a hablar sobre una película que se llama Cómo entrenar a tu dragón. Yo sé, usted dirá, ¿en serio van a hablar de cómo entrenar a tu dragón? Quiero ver cómo van a aterrizar esa vaina en el tema que ustedes están manejando. Pues quiero comenzar colocándolo en contexto. Si de pronto usted nunca se ha visto esa película, la escuchó nombrar, o usted dice, ah, es que esas son películas para niños, yo creo que yo no voy a encajar en esta vaina, porque ¿cómo así? Pues quiero colocarlo en contexto. Estamos hablando de una villa que es una villa vikinga. Esta villa que está encargada de generación en generación enseñarle a sus niños para que ellos les enseñen cuando tengan hijos a sus niños que los dragones son enemigos. Y en el momento en el que le enseñan que los dragones son enemigos, nace nuestro protagonista. Y nuestro protagonista en la película trata de, por sí solo, demostrar que él es bueno en algo. Es totalmente salido del molde, mientras que los niños son así súper agresivos, buenos para el combate, son buenos en el manejo de las armas, caza, todo. Él realmente no es bueno para nada de eso. Y él se siente fuera de contexto, y al sentirse fuera de contexto, considera que tiene que probarse en algo. Y ustedes ya están viendo más o menos de qué vamos a hablar. Y entonces él va a buscar a matar su primer dragón para poder demostrar que es hombre y que merece el liderazgo, porque estamos hablando que el papá de él no es nadie más ni nadie menos sino el jefe de la aldea. Estamos hablando que no es cualquiera. Y entonces él va a buscar a matar a su primer dragón y termina encontrándose con, en la versión latina es Chimuelo, en inglés es Toothless, eh, se encuentra al dragón y este dragón y él terminan generando una amistad que, válgase hacer el spoiler, al final termina llevando a que la aldea vikinga y los dragones terminen unidos y trabajando en equipo, dándose cuenta que unos no tenían que ser enemigos de los otros. Pero bajo este contexto, entonces el punto, usted me irá a preguntar, es ¿para dónde van con este capítulo? Pues con este capítulo nosotros queremos hacerle una pregunta. ¿Usted está haciendo como es porque tiene de ejemplo a quién? ¿A quién está siguiendo? Quién le enseñó que usted tiene que ser de la forma en la que es? Porque en una caravana usted sigue al líder y va a llegar al norte al que el líder lo quiere llevar. Usted cuando es pequeño tiene una visión de cómo ser hombre o una visión de cómo ser mujer, dependiendo de cómo de pronto era el ejemplo de sus papás en cada uno de esos roles. Usted aprende a ser un jefe dependiendo de cómo usted vio a veces que eran sus jefes. Usted aprende a ser un cristiano por el ejemplo de sus líderes.
Pero nuestro norte en este capítulo es cómo ser lo que Jesús realmente quiere que yo sea. ¿Cómo entiendo si estoy simplemente siendo un clon o estoy intentando imitar y eso me está llevando por el camino por el que no es? Porque nuestro protagonista efectivamente en cómo entrenar a tu dragón vivía eso, intentaba ser un vikingo como los vikingos habían sido durante generaciones y simplemente iba fracasando. Entonces, quiero que empecemos por el tema de no adentrarnos mucho, a pesar de que lo vamos a tocar, y si usted no se lo ha visto, le recomendamos que vaya a Soy un Mapache, parte uno, que ese pertenece a nuestra primera temporada del podcast. Allí le hablamos sobre el tema de su identidad, quién es usted, de qué forma usted realmente se ve representado, para que usted sepa de ahí partir en saber quién soy y para dónde voy después. Pero quiero preguntarte, ¿cómo sé si realmente me estoy convirtiendo en el clon de alguien, estoy imitando a alguien o estoy siendo yo mismo? Bueno, a veces es difícil, pero yo creo que a veces somos conscientes. Quiero dejar algo en claro, no está mal que admiremos a ciertas personas, no está mal sentir admiración por algún tipo de personas, artistas y demás, y que queramos de pronto extraer esas cosas positivas que vemos en ellos, traerlas a nuestra vida, eso no está mal, o sea, es algo positivo, pero creo que ya se cruza de pronto esa línea cuando estoy perdiendo mi esencia, mi personalidad o dejo de ser quien soy para convertirme en alguien más. De pronto por agradarle a las personas, por agradarle a mi entorno, a los jefes, bueno, dependiendo de dónde estemos, a quién estamos buscando agradar cuando cambiamos lo que somos o nos adecuamos dependiendo de las personas con las que estemos en ese momento. Entonces, recordemos que nosotros somos únicos, que somos irrepetibles y que no es necesario ser la copia de alguien más, porque así como somos, con nuestras cualidades, defectos, habilidades y demás, somos necesarios para cualquier persona y somos necesarios para seguir estableciendo el reino de Dios acá. Para todos hay trabajo, es decir, para todos hay una obra y para todos hay algo que hacer. Entonces, yo creo que va más por ese lado, en saber y reconocer en qué momentos estoy ya pasando de un tema de, incluso de admiración por alguien y de tratar de imitarla, se puede pasar fácilmente hasta una idolatría. Claro, y es que ahorita está de moda un programa que ya lleva muchos años, si usted de pronto nos está viendo de afuera de Colombia, nos está escuchando de afuera de Colombia porque no sabemos en cuál de las plataformas esté accediendo al podcast, que se llama, en Colombia se llama Yo Me Llamo. Cuál es la diferencia entre ser tú mismo y ser un imitador de alguien? Porque cuando yo busco en mi esencia, cuando yo busco en mi identidad quién soy, tengo la posibilidad de tomar decisiones de manera individual. Pero cuando soy un imitador, tengo que seguir unas reglas específicas, trayendo a colación ese programa. Precisamente los jurados le dicen, no te puedes salir de esto, no puedes hacer esto, no puedes implementarle más cosas Ni darte ciertos permisos porque te sales del personaje. porque te sales del personaje. Exacto. Entonces, cuando yo soy imitador de alguien, tengo unos parámetros que debo cumplir, unos parámetros que me van a llevar a cosas positivas, pero también a cosas negativas. Porque eso es lo que hace un imitador calca. Uh -huh. Es como cuando tenías que hacer esos trabajos en el colegio donde hacías esos mapas. ¿Qué te probaban a ti? Tu destreza sobre el tema de cómo dibujabas, sobre qué tal se te ocurría, colorear de una u otra forma. No, a ti te probaban, era si efectivamente hacías la calca igualita a como el mapa exigía que se hiciera. Eso pasa con un imitador. Y entonces, ¿cuál es el riesgo que nos volvamos imitadores de personas? Como lo decía, creo que el riesgo es que incluso los demás se van a perder de la persona que yo realmente soy. El Bien, mundo entero, me gusta el esa mundo, parte. el mundo se va a perder de lo que somos. Todos somos necesarios en la vida de alguien más, somos necesarios en este mundo, así como somos. Y cuando tratamos de imitar a alguien más,
Uno, nos estamos incluso perdiendo la oportunidad de descubrir nuevas cosas, de ayudar a alguien más, de hacer algo diferente, de hacer el cambio, de tener iniciativas. Espérame, es que me gusta eso que estás planteando porque una de las cosas que más critican las personas a la iglesia en sí como estructura es que dicen, es que yo no puedo ser yo mismo. A mí me toca ser imitador de otros. A Ujú. mí me toca pensar de la forma en la que piensa mi pastor, pensar de la forma en la que piensa, o bueno, no sé si de pronto usted no es cristiano, como piensa el sacerdote o como piensa el líder de mi religión, y tengo que calcar lo que ellos hacen, vivir las cosas de la forma en la que ellos hacen, copiar en este caso, digamos, la fe de otra persona. Entonces, yo quisiera que lo conectaras con ese tema. Lo del tema de ser un imitador de una persona, sí, pero también el riesgo de uno volverse también un imitador en la iglesia, porque, porque me parece muy riesgoso el tema de uno tratar de meterle en la cabeza a la gente que tiene que ser igual a uno o vivir la fe que uno tiene, como si fuera una fe prestada. Ujú. Bueno, digamos que con ese tema, si tú lo estás llevando netamente a un tema de una iglesia, de que tengo que seguir unos parámetros muy puntuales en cuanto a lo que me digan y lo tengo que hacer de esa forma y se me vuelven una imitadora, entonces prácticamente no estaría en una iglesia, sino estoy en una secta, donde me están diciendo cómo me tengo que vestir, cómo me tengo que peinar, donde tengo que reírme de cierta forma, donde no puedo hablar de esta forma, donde no me puedo vestir así o no puedo usar gafas muy llamativas, o no puedo usar un labial. Ojo, o sea, digamos que eso ya es saltarse a otro tema muy delicado, podríamos decirlo, pero también tenemos que ser conscientes de que todos somos únicos e irrepetibles, como yo les decía. Somos necesarios, así como somos, obviamente como seres humanos siempre vamos a tener que evolucionar y cambiar algunas cosas que no son positivas en nuestra personalidad, de pronto cosas que yo soy consciente que tengo que trabajar, que tengo que mejorar, que puedo ser mejor en esas áreas, eso está bien y son cosas adaptables y cambiables. Diferentes que yo pierda mi esencia, mis gustos, la forma en que me visto, la forma en que llevo mi cabello, la forma en que me guste el tipo de ropa, que me guste la ropa de colores o solo negra. Bueno, hay ciertas cosas que uno dice, bueno, hasta donde yo pierdo mi esencia por algo más. Sí, y es que yo quiero ir al punto que yo no estoy planteando un tema donde esté invalidando la palabra de Dios, porque eso no quiero que se confunda una cosa con la otra. Yo quiero es ir al punto que tú estabas planteando, un punto de reglas humanas. Ujú. Reglas humanas, porque digamos los principios de la Biblia son claros, esos no son negociables, pero me refiero a esas reglas humanas que te lleven a decir, tú no puedes preguntar, tú no puedes debatir, tú no puedes, como me decías, el tema de, por ejemplo, nosotros fuimos a Predica hoy así como estamos vestidos, entonces no puedes ir así con chaqueta de jean. Diferentes cosas que, digamos, sientes que no son el espacio, porque hay otro tema que yo también quiero tocar, o sea, no todas las iglesias son iguales. Y el hecho de que no todas las iglesias son iguales no quiere decir que unas son mejores que las otras, no quiere decir que nuestra iglesia es la mejor y las demás iglesias son las peores solo porque existen unos parámetros en la nuestra que no hay en otras. No, al contrario, cada uno, perdónenme la expresión tan coloquial, pero cada tiesto tiene su arepa. O sea, hay diferentes iglesias porque cada uno de nosotros también tiene una conexión diferente con Dios y hay personas que les gusta el tema estructurado, hay personas que les gusta ir a la iglesia de corbata y eso pasaba también en el tema católico, yo lo veía bastante los adultos mayores. Yo me acuerdo que mi abuelo iba de corbata el domingo a la iglesia, porque para ellos eso era trascendental. Pero el tema al que nosotros te queremos invitar es, en general, si hay espacios en los cuales tú te estás sintiendo que eres un imitador de y no es tu espacio para, porque yo les digo una cosa, puede ser la flor más bonita, pero si está sembrada en la tierra que no es, se va a marchitar. Realmente hay que entender que hay espacios para todo y Dios te ha diseñado con una felicidad que no puede ser apagada
por el hecho de estar intentando imitar a los demás, en especial porque la vida terrenal es una vida muy corta para nosotros estarla gastando en el tema de tratar de congraciarnos con los demás sin sentir que realmente es nuestro espacio. Porque yo sí les digo una cosa, si usted siente que efectivamente los cambios que le están pidiendo son cambios para que usted crezca, para que usted definitivamente pues pueda avanzar en su vida y etcétera, pues háganlos, porque usted tiene convicción. Pero ese es un punto al que yo quiero tocar contigo. ¿Cuál es la diferencia entre ser un imitador por presión social y tener convicción en el cambio que yo quiero realizar? También va mucho en el tipo de persona que tú seas, en el entorno en que te muevas también, y si de pronto tienes un tema de aprobación ahí, si hay un tema profundo de la aprobación, porque si tú tienes un tema de que todo el tiempo estás buscando que la gente te apruebe, te felicite, te aplauda todo lo que tú haces, pues fácilmente empiezas a encajar en los entornos en los que estés y te vuelves una persona impredecible, porque entonces ya la gente no te conoce y te dice, no dice como, bueno, yo sé Natalia cómo reacciona ante tal situación, sino es que ella reacciona depende en el entorno en que esté, que eso también debe ser horrible que digan, es que si ella está en el trabajo es bien, pero ténganle en la casa unos días a ver cómo se comporta, a ver si responde de la misma forma. Entonces yo pienso que también es el tema de uno ser igual en todos los aspectos y en todos los lugares ser la misma persona. Pero también si tú sientes que tienes un problema con la aprobación, pues analiza y examínalo, interioriza también de dónde viene, por qué nace, de dónde surge, porque esa es la principal raíz para tú intentar o imitar a otros, porque no tienes una identidad propia o simplemente te gustaría ser alguien más. Que eso es algo que a veces o tenemos situaciones y creo que no está mal porque nos ha pasado y lo conversamos en el episodio, en unos episodios anteriores, donde tú dices, bueno, es que hay temas de comparación. De pronto yo miro redes sociales, tal, no sé qué, y existe la comparación. Estamos en una actualidad que va a mil con la comparación, donde porque el cabello de esta persona es así, pero ay, yo porque no tengo los dientes de esta forma. Es, digamos, hay cosas que uno dice, bueno, pero cuando esto ya se está saliendo de control, pues digamos que ya hay que buscar ayuda y decir, bueno, o de pronto que tú dices, no, es que yo quiero hacerme esto y esto porque es que la otra, esta persona lo tiene, esta persona se viste de esta forma y yo me quiero vestir así, yo me quiero comportar de esa misma forma, pues no lo hagas porque es que tú tienes una esencia y tú incluso puedes ser tendencia en muchas cosas más en la vida de muchas personas si tomas la decisión de no buscar la aprobación, sino de ser tú mismo. Sí, esto tiene mucho de largo como de corto, porque evidentemente tú puedes impactar la vida de los demás de forma muy positiva y las demás personas también pueden pensar en cómo yo puedo ser un poco como él o como ella. Uh -huh. Pero al punto al que nosotros queremos ir es un punto que para nosotros es muy trascendental y es que la Biblia dice que yo te entretejí en el vientre de tu madre. O sea, Dios dice, me tomé la molestia de cada una de esas pequeñas partes que componen tu cara, tu cuerpo, tu personalidad. En cada una de ellas me tomé mi tiempo para que tú fueras especial y único. A eso es a lo que nosotros queremos ir, porque retrotrayendo un poquito la película, si ustedes se dan cuenta, en el momento en el que ya está terminando la película, cada uno de los niños y cada una de las personas de esta comunidad queda con un dragón, pero cada uno de esos dragones es diferente. Cada dragón era especial para cada una de las personas que estaba ahí. Y lo mismo son las personas como Dios las ha diseñado y como pueden aportarle a los demás. Pero si Dios quisiera un solo prototipo y un solo modelo, nos hubiera hecho a todos del mismo tamaño, con las mismas características y como robots. Dios colocó algo especial en cada uno de nosotros y es algo que me gustó mucho que tú tocaste atrás. ¿Cómo puedo yo realmente perder mi esencia al estar persiguiendo el ser imitador? Uh -huh. ¿Cómo Hiccup, que es el protagonista de cómo entrenar a tu dragón, perdía su esencia por el hecho de querer ser el prototipo de vikingo que tenía que ser? Uh -huh. Entonces, yo quiero preguntarte en ese sentido, ¿cómo no pierdo yo mi esencia? ¿Cómo encuentro yo un norte frente a lo que yo voy a hacer y el propósito que yo tengo en mi vida?
para no precisamente volverme un imitador, sino realmente seguir la esencia de lo que yo soy. Bueno, primero quiero como complementar un poco lo que tú decías, y es que cuando somos imitadores va a llegar un punto en que nos vamos a cansar, porque estar imitando cansa. O sea, tratar de llevar un personaje va a cansar, va a llegar un punto donde ya te va a aburrir, donde vas a decir, tengo que salir de tal forma, tengo que vestirme de tal forma, porque si no, pierdo el personaje, se pierde el personaje y vas a llegar a un punto donde te vas a cansar emocionalmente y mentalmente. Y eso va a traer incluso consigo pues muchas cosas negativas en tu mente e incluso enfermedades. Entonces, primero, pues digamos que lo quería complementar con eso y lo otro es, Y perdóname que te haga el paréntesis ahí, pero y que va a ser una doble tarea, porque no solamente no te mostraste como eres al principio, sino que ahora vas a dejar una mala imagen en los demás por cómo te estuviste comportando durante un tiempo y se van a cerrar para conocerte cómo eres realmente. uh-huh, Entonces, es un camino muchísimo más largo que el simple hecho de decir yo soy así. sí, que decir desde un inicio o que las personas vean como tú eres realmente, o sea, es que para eso está este mundo, este universo, o sea, todos somos tan diferentes, tan llenos de cosas tan chéveres, tan diversas, con gustos tan diferentes, gustos musicales, en gustos en la comida, somos tan diferentes, pero a su vez también a veces damos con personas que son muy afines a nosotros y eso también nos permite poder disfrutar pues, de ese tipo de compañías. Pero tú me estabas preguntando, que se me olvidó. No, pero mira, o sea, por lo que tú estabas diciendo, hay un ejemplo muy claro y es, digamos, lo que está pasando ahorita con un amigo con el cual construimos amistad poco a poco. Y es que efectivamente tienes diferencias tan marcadas, pero cuando de verdad tienes de corazón la intención de construir una amistad, inclusive tú puedes aprender un poco de lo que le gusta a esa persona y esa persona aprender de lo que te gusta a ti. No Sin tienes que dejar dejar de de ser ser tú tú mismo, mismo. no tienes que Uh-huh. dejar de ser tú mismo, pero eso es un tema intencional. Mi pregunta iba hacia lo que te estaba diciendo, ¿cómo hago yo para cumplir con el propósito con el que tengo, relacionarme en sociedad, pero no volverme un imitador? Sí, creo que es vital que también nosotros conozcamos como seres humanos qué aspectos debemos mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos aspectos, como lo decía anteriormente, pues son cambiables, son renovables. Entonces, sí, yo sé que de pronto tengo un problema con el mal genio. Pues eso no, o sea, es algo que tú puedes cambiar, o sea, es un tema más de voluntad propia, un tema del dominio, y puedes modificarlo, pero diferente es como quiero ponerme el cabello de tal forma, quiero empezar a vestirme de tal forma porque esta persona lo hace, pues ahí ya estás perdiendo tu esencia porque simplemente te estás volviendo en un títere y una copia de alguien más y lo que yo les decía, pues están perdiendo, el mundo se está perdiendo de quienes ustedes realmente son, solamente porque incluso pueden ser ustedes mismos envidiosos por no compartirnos lo que ustedes son, porque cada uno son muy chéveres a su modo y somos muy diferentes y vamos a encajar en aspectos y en ambientes muy diferentes. Por otro lado, el tema de cómo conocer lo que tú decías, el propósito frente a no ser un imitador. Entonces, yo pienso que también es clave, uno, reconocer esas cosas a mejorar, pero también por el otro lado, en qué aspectos o qué fortalezas yo tengo en cuanto a mi personalidad y cuáles son más marcables y que son más palmables, como que es lo que más me identifica a mí. Yo pienso que también en eso también hay un propósito. Ese tipo de personas a veces necesitamos esos amigos que son más tranquilos, pero a veces necesitamos también los que nos hablan durito, los que nos dicen las cosas como son, los que ponen límites, también los necesitamos en nuestra vida. O también necesitamos los que de pronto son más de escuchar, los tranquilos, los que nos ponen el freno. Entonces yo pienso que en ese tipo de diversidad de personalidades también está el propósito y el llamado. Sí, efectivamente Jesús no escogió 12 iguales. Sí, Jesús escogió 12 personalidades totalmente diferentes y él encontró en cada una de ellas una piecita de ese rompecabezas necesario. Yo considero que en la lectura que hace Jesús trata de buscar 12 personas que representen la población humana. Cada uno tenía sus características especiales y claras para entender que el mensaje que él diera y transmitiera llegara a la mayor cantidad de personas.
Pero en ese sentido quiero ir a un punto y es, hemos estado, el tiempo que hemos estado hablando sobre no seas un imitador, pero hemos escuchado en la iglesia que dicen, Sean imita a Jesús. imitadores de Jesús. Ujú. Entonces, ¿cómo se une una cosa con la otra? Porque tenemos que ser coherentes. ¿Somos imitadores o no somos imitadores? ¿Esto gira en torno es al carácter de Jesús o a lo que Jesús hizo? Tengo que decirle a Natalia, vamos a vender todo y empezar a ir a caminar el desierto allá en Palestina y en Pues si Israel. eso te lo dice Dios que lo hagas y te vuelvas tienes ese llamado, pues Misionero, claro, si tengo te que volverme vuelves un misionero, misionero, no. porque acordémonos, por ejemplo, que no todo el mundo que habló con Jesús, Jesús le dijo, sígueme. E inclusive algunos a los que Jesús le dijo, sígueme, como el chico que era rico, que tenía una cantidad de propiedades y que Jesús le dijo, lo único que tienes que hacer entonces, si cumples toda la ley, es venir, vender lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él se fue llorando porque tenía mucha plata y no lo hizo. Mi pregunta es, ¿a qué se refieren con ese tema de ser un imitador de Jesús? ¿A qué gira? ¿Tengo que dejarme el cabello largo No. como lo pintan Es lo que en las hemos hablado, obras? o sea, creo que este ya es el cierre y el resumen de lo que ya hemos conversado, que es nuevamente, hay cosas que son cambiables. El carácter, por ejemplo, cuando a mí me dicen que sea imitadora de Jesús, pues, pues si lo ponemos en un contexto, pues Jesús era una figura, es una figura muy representativa, no solamente en la fe cristiana, sino en muchos aspectos. Es una persona que creó un movimiento a nivel, en todo el mundo, ¿sí? Es alguien que todo el mundo conoce, es decir, conocen su nombre, y entonces se vuelve una figura que de pronto es representativa. Entonces, cuando a mí me dicen como, sé imitadora, es como de pronto más al carácter de Jesús, es decir, a su bondad, a la forma en que él escuchaba, a la forma en que él no regañaba a la gente, no la juzgaba, es más a ese tipo de Pero carácter, que también era claro con sus pero que también convicciones. exacto, era con sus convicciones, pero también por otro lado, cuando tenía que decir las cosas, las decía, pero también tenía como ese algo que llamaba la atención, como ese dulce que uno dice, esta persona es tan chévere, que uno a veces conoce gente y dice, esta persona tiene algo chévere, como que me gusta estar con ese tipo de personas. Entonces yo pienso que es más referente al tipo de carácter, es decir, enfocándonos, como vuelvo y digo, como decíamos al inicio, hay personas que admiramos por cosas positivas y esas cosas positivas que las traigamos a nuestra vida está bien, porque hay gente que hace cosas muy bonitas que uno las ve y demás, y uno dice, ay, tan chévere, uno poder hacer estas cosas igual, y eso está bien, y así mismo pasa con Jesús, lo que Jesús hacía estaba bien y era bueno, pues porque no lo adoptamos y lo volvemos a nuestra vida, si es algo que es bueno. Diferente es cuando yo tomo de referencia a personas totalmente opuestas a lo que yo soy o con convicciones negativas. Tú tienes que ser quien eres, concluyendo, tienes que ser quien eres y la esencia de lo que tú eres, pero ese plus que te entrega Jesús en su palabra, ese plus que cuando hablamos y decimos ser imitador de Jesús, efectivamente nos referimos a lo que tú estabas mencionando, a implementar esos elementos trascendentales de lo que Jesús mostraba con su amor a los demás, porque realmente si tú quieres reunir todo lo que nosotros creemos en una sola palabra es amor, en lo que Jesús amaba a los demás y cómo a través de ello quería cuidarlos, protegerlos y preservarlos para una eternidad. Entonces, es implementarle a tu esencia lo que Jesús enseñó y cómo lo enseñó. Si ustedes se dan cuenta, el mayor miedo del protagonista de esta película era no ser lo suficiente para en un futuro ser el líder de la aldea, porque el papá de él era el líder de la aldea. Pero al final él se dio cuenta que su esencia lo iba a llevar a que de una forma diferente también pudiese ser un buen líder. Y eso es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros. La esencia está ahí, la palabra de Dios está ahí. Esa es la esencia. Pero cada uno de los elementos que nosotros tenemos que hacen parte de los rasgos de nuestra personalidad son lo que le van a dar forma a esa obra que Dios hizo en ti. Les enviamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo capítulo dentro de 8 días. Cuídense mucho. Chao. Chao.